Aunque hoy estés en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, hay lugares de Haití que nunca se olvidan. Aquí están 35 puntos del mapa haitiano que todo haitiano debería conocer, pero los últimos solo los recuerdan quienes llevan a Haití en el corazón. Acompáñame hasta el final para comprobarlo. Empecemos por el número 35, la ciudad sumergida de Nan-Madol caribeña, en Île Vache, en la costa suroeste de Haití, frente a la isla de Île Vache. Pescadores locales han relatado durante generaciones la existencia de estructuras de piedra bajo el agua que no corresponden a formaciones naturales típicas del Caribe. Aunque no es un sitio completamente estudiado como otros más famosos del mundo, exploraciones informales han revelado alineaciones de bloques que sugieren intervención humana antigua, posiblemente precolonial. Estas estructuras sumergidas han sido vistas especialmente en días de marea baja extrema, cuando ciertas formas geométricas parecen emerger brevemente. Algunos buzos han documentado muros parcialmente cubiertos de coral, lo que indica que llevan siglos bajo el agua. La falta de investigación sistemática se debe tanto a la limitada financiación arqueológica como a la dificultad de acceso en la zona. Lo más intrigante es que no existe registro histórico claro de asentamientos costeros permanentes en ese punto específico antes de la llegada europea, lo que abre preguntas sobre posibles comunidades desaparecidas o incluso cambios drásticos en el nivel del mar tras eventos naturales extremos como terremotos o huracanes históricos. Este misterio convierte a Île Vache no solo en un destino paradisíaco, sino en uno de los posibles enigmas arqueológicos más ignorados del Caribe, donde lo que yace bajo el agua podría reescribir parte de la historia precolonial haitiana. 34. El cañón oculto de Bassin Bleu y sus pozas imposibles. En las afueras de Jacmel se encuentra Bassin Bleu, pero lo que pocos conocen es que el sistema real no es una sola cascada, sino una serie de cañones estrechos con piscinas naturales conectadas por túneles de roca. Para acceder a algunas de ellas, es necesario descender por senderos empinados y atravesar pasajes que parecen cerrarse sobre el visitante. Una de las pozas más profundas, conocida localmente como Bassin Clair, presenta un tono azul intenso debido a la forma en que la luz solar se filtra a través de las paredes del cañón. La claridad del agua es tal que parece poco profunda, pero alcanza varios metros, lo que ha causado accidentes entre visitantes que subestiman su profundidad. El cañón en sí fue formado por actividad geológica combinada con la erosión constante del agua durante miles de años. Las paredes verticales, cubiertas de vegetación húmeda, crean un microclima que mantiene la zona fresca, incluso en los días más calurosos de Haití. Lo más impactante es que muchas de estas piscinas siguen siendo poco exploradas, y guías locales afirman que existen rutas alternativas que llevan a pozas aún más remotas, donde casi nadie ha llegado, convirtiendo Bassin Bleu en un laberinto natural más complejo de lo que parece. 33. La cueva de Marie-Jeanne, el laberinto subterráneo más largo del Caribe. En la región de Port-au-Piment se encuentra la cueva de Marie-Jeanne, considerada el sistema cavernoso más extenso de Haití. Lo que la hace extraordinaria no es solo su tamaño, sino la complejidad de sus túneles, que se extienden por varios kilómetros en diferentes niveles subterráneos. Dentro de la cueva se han encontrado formaciones geológicas únicas, como columnas de piedra que parecen sostener el techo y cámaras gigantes que podrían albergar edificios enteros. Algunas zonas presentan estalactitas y estalagmitas que han tardado miles de años en formarse, creando paisajes casi irreales. Históricamente, se cree que estas cuevas fueron utilizadas como refugio por los taínos antes de la colonización europea y más tarde por esclavos que huían durante la época colonial. Se han encontrado restos que sugieren actividad humana, aunque gran parte del sistema sigue sin ser completamente explorado. La sensación dentro de Marie-Jeanne es desconcertante. La oscuridad absoluta, el eco de cada paso y la inmensidad del espacio generan una experiencia que muchos describen como casi espiritual, haciendo de este lugar uno de los más impresionantes y menos conocidos del país. 32. La fortaleza secreta de Fort Picolet, que defendía el norte. Cerca de Cap Haitien, Fort Picolet es una estructura militar que rara vez aparece en las rutas turísticas, pero que desempeñó un papel clave en la defensa de la costa norte durante el siglo XIX. Construido estratégicamente sobre un acantilado, permitía vigilar el océano y detectar embarcaciones enemigas con antelación. A diferencia de otras fortalezas más conocidas, Fort Picolet está parcialmente en ruinas y cubierto por vegetación, lo que le da un
aire casi olvidado. Sin embargo, aún se pueden distinguir sus cañones y muros gruesos, diseñados para resistir ataques navales. Lo fascinante es su ubicación. Desde allí se tiene una vista directa hacia rutas marítimas que eran utilizadas por potencias coloniales. Esto lo convertía en un punto clave para anticipar invasiones o movimientos sospechosos en el Caribe. Hoy en día, el sitio permanece relativamente desconocido, visitado principalmente por locales, lo que lo convierte en una cápsula del tiempo donde la historia militar de Haití se conserva sin las multitudes ni la comercialización de otros lugares. 31. El lago que huele a azufre en Troucaïman. En la región de Plaine du Cul-de-Sac se encuentra Troucaïman, un lago que a primera vista parece tranquilo, pero que esconde características químicas inusuales. Su olor a azufre es perceptible incluso antes de llegar, lo que indica actividad biogeoquímica particular en sus aguas. Este lago está rodeado de manglares y zonas pantanosas, creando un ecosistema único donde habitan especies adaptadas a condiciones difíciles. El agua, en ciertas zonas, presenta tonalidades oscuras y burbujeo ocasional, lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones culturales y espirituales. Históricamente, Troucaïman tiene un fuerte simbolismo en la cultura haitiana, ya que se asocia con rituales y reuniones clandestinas durante la época colonial. Se dice que en sus alrededores se llevaron a cabo ceremonias que marcaron el inicio de movimientos de resistencia. Más allá de su importancia cultural, el lago sigue siendo un fenómeno natural intrigante, poco estudiado científicamente, donde la combinación de historia, química y tradición lo convierte en uno de los puntos más misteriosos del mapa haitiano. 30. La playa negra volcánica de Pointe Sable. En el extremo sur de Haití, cerca de la localidad de Port Salut, existe una franja costera poco conocida, donde la arena no es blanca ni dorada, sino de un tono oscuro casi negro. Esta característica inusual se debe a la presencia de minerales volcánicos, arrastrados y depositados durante miles de años por corrientes marinas y procesos geológicos antiguos. A diferencia de otras playas del Caribe, Pointe Sable tiene una textura más densa y caliente bajo el sol, lo que crea una experiencia sensorial completamente distinta para quienes la visitan. La arena absorbe más calor, haciendo que caminar descalzo en ciertas horas del día sea un reto, algo que sorprende incluso a locales acostumbrados al clima tropical. Este fenómeno geológico sugiere que la historia volcánica de la región podría ser más compleja de lo que se pensaba, ya que Haití no es conocido por volcanes activos. Sin embargo, la composición mineral de la arena apunta a eventos geológicos antiguos que dejaron huellas discretas pero persistentes. Lo más curioso es que este tipo de playa sigue siendo extremadamente rara en el país, lo que convierte a Pointe Sable en un contraste inesperado dentro de la imagen clásica del Caribe y en un lugar que rompe completamente con las expectativas visuales del visitante. 29. El río subterráneo oculto bajo la Plaine du Nord. En el norte de Haití, bajo la aparentemente tranquila Plaine du Nord, se ha identificado un sistema de corrientes subterráneas que fluye a través de formaciones kársticas. Este río invisible no se ve desde la superficie, pero influye directamente en la fertilidad del suelo y en la aparición de manantiales en zonas específicas. Agricultores locales han notado durante generaciones que ciertas áreas mantienen humedad constante incluso en épocas de sequía, lo que ha llevado a investigaciones que apuntan a la existencia de este flujo subterráneo continuo. En algunos puntos, pequeñas grietas liberan agua fría, revelando la presencia de este sistema oculto. El terreno kárstico, formado por la disolución de piedra caliza, ha creado túneles naturales por donde circula el agua. Esto hace que el subsuelo sea extremadamente complejo, con cavidades que pueden colapsar o expandirse con el tiempo. Este fenómeno no solo es fascinante desde el punto de vista geológico, sino que también representa un recurso hídrico potencial aún poco aprovechado, que podría tener un impacto significativo en el futuro agrícola del norte del país. 28. El cementerio marino de barcos en Valle de Caracol. En la bahía de Caracol, en la costa norte, existe un área donde reposan restos de embarcaciones hundidas que abarcan diferentes épocas. Algunas de estas estructuras apenas sobresalen del agua, mientras que otras están completamente sumergidas y cubiertas por vida marina. Estos barcos no forman un cementerio oficial, sino que son el resultado de tormentas, naufragios accidentales y abandono a lo largo de décadas. La acumulación de estos restos ha creado un paisaje submarino que combina historia y naturaleza. Buzos locales han documentado parte
partes de cascos de madera y metal, algunos de los cuales podrían datar de periodos coloniales o del siglo XIX, aunque la falta de estudios detallados deja muchas incógnitas abiertas sobre su origen exacto. Hoy en día, este lugar se ha convertido en un ecosistema en sí mismo, donde peces, corales y otras especies han colonizado las estructuras, transformando lo que fue tragedia marítima en un santuario natural silencioso bajo el agua. 27. La montaña que respira en Morne-la-Visité. En el Parque Nacional La Visite hay zonas montañosas donde el suelo emite corrientes de aire frío de manera constante, incluso en días sin viento. Este fenómeno ha llevado a los locales a describir ciertas áreas como si la montaña estuviera respirando. Este efecto se produce por la existencia de cavidades subterráneas conectadas que permiten el movimiento del aire entre diferentes altitudes. Cuando la presión cambia, el aire es expulsado o absorbido a través de grietas en el terreno, creando corrientes perceptibles. Lo impactante es que en algunos puntos el flujo es lo suficientemente fuerte como para sentirse claramente en los pies o en las manos, especialmente si se colocan cerca de fisuras específicas. Esto genera una experiencia casi surrealista para quienes lo descubren por primera vez. Además de su rareza, este fenómeno indica la complejidad geológica del parque, donde lo visible en la superficie es solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio y dinámico bajo tierra. 26. Las salinas rosadas ocultas de Anse Rouge. En la costa occidental de Haití, cerca de Anse Rouge, existen salinas donde el agua adquiere tonalidades rosadas en ciertas épocas del año. Este color no es permanente, pero cuando aparece, transforma completamente el paisaje en algo casi irreal. El tono rosado es causado por microorganismos halófilos y algas que prosperan en ambientes con alta concentración de sal. Bajo condiciones específicas de luz y temperatura, estos organismos producen pigmentos que tiñen el agua. Estas salinas han sido utilizadas durante generaciones para la producción artesanal de sal, y los métodos tradicionales aún se mantienen en muchas áreas, con trabajadores recolectando cristales bajo el intenso sol caribeño. Lo más llamativo es que, a pesar de su belleza visual y su singularidad, este fenómeno sigue siendo poco conocido fuera de las comunidades locales, lo que lo convierte en uno de los secretos naturales mejor guardados del país. 25. El islote que desaparece en marea alta en Îlet-à-Cabrit. Frente a la costa sur de Haití, cerca de Les Cayes, existe un pequeño islote arenoso conocido por los pescadores locales que literalmente cambia de tamaño a lo largo del día. En marea baja, Îlet-à-Cabrit se expande lo suficiente como para caminar sobre él, pero en marea alta, gran parte de su superficie queda completamente sumergida. Este fenómeno se debe a la baja elevación del terreno y a la dinámica de las corrientes marinas en la zona, que redistribuyen constantemente la arena. En algunos días, el islote parece casi inexistente, mientras que en otros puede formar una lengua de tierra sorprendentemente extensa. Lo impactante es que no aparece claramente en muchos mapas convencionales debido a su naturaleza cambiante, lo que históricamente ha causado confusión entre navegantes que lo encuentran o lo pierden dependiendo del momento del día. Este tipo de formación es extremadamente frágil y efímera, lo que convierte a Îlet-à-Cabrit en un recordatorio visible de cómo el mar puede redefinir el territorio haitiano en cuestión de horas. 24. La cascada invertida de Saut-Dio en temporada de lluvias. En la región de Saut-Dio, famosa por su cascada, ocurre un fenómeno poco documentado durante lluvias intensas. Corrientes de viento y presión pueden hacer que parte del agua parezca subir en lugar de caer, creando un efecto visual de cascada invertida. Este fenómeno sucede cuando ráfagas fuertes chocan contra el flujo descendente, dispersando gotas hacia arriba en forma de neblina densa. A cierta distancia, el efecto óptico puede parecer como si el agua desafiara la gravedad. La geografía del lugar, con paredes rocosas que canalizan el viento, amplifica este efecto en momentos específicos, haciendo que no sea visible todo el tiempo, sino solo bajo condiciones muy particulares. Para quienes lo presencian, la experiencia resulta desconcertante, ya que rompe con la expectativa básica de cómo debe comportarse una cascada, convirtiendo un lugar ya espiritual en algo aún más extraordinario. 23. El bosque nublado perpetuo de Macaya que nunca se seca. En el macizo de la Jote,
Dentro del Parque Nacional Macaya, existe un tipo de bosque que permanece cubierto de niebla durante gran parte del año. Este microclima mantiene la humedad constante incluso en temporadas secas en otras partes del país. La vegetación en esta zona es tan densa que el agua no solo cae como lluvia, sino que también se condensa directamente del aire sobre hojas y ramas. Un proceso conocido como precipitación horizontal. Esto crea un ecosistema que literalmente se alimenta de la niebla. Muchas especies de plantas y animales en esta área no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, lo que convierte al bosque en un punto crítico de biodiversidad. Sin embargo, su difícil acceso ha limitado tanto su estudio como su conservación. Lo más impresionante es la sensación dentro del bosque, la visibilidad reducida, el silencio húmedo y la constante presencia de neblina crean un ambiente que parece fuera del tiempo, como si se tratara de otro mundo dentro de Haití. 22. La falla geológica visible en Enriquillo, que sigue activa. En la región cercana al lago Enriquillo, se puede observar directamente una de las fallas geológicas más importantes del Caribe. Esta fractura en la corteza terrestre no está oculta, sino que se manifiesta en el paisaje con desplazamientos visibles del terreno. Esta falla es parte del sistema tectónico que provocó el devastador terremoto de 2010 y sigue siendo activa. En algunos puntos, los expertos han identificado movimientos acumulados que deforman carreteras, muros y campos agrícolas. Lo inquietante es que no se trata de un fenómeno del pasado, sino de un proceso continuo. La energía tectónica sigue acumulándose, lo que convierte a esta zona en una de las más monitoreadas desde el punto de vista sísmico. Para quien la observa, no es solo una curiosidad geológica, sino una evidencia tangible de que la tierra bajo Haití está en constante movimiento, recordando la fuerza invisible que moldea el país. 21. El arrecife elevado de Montreuil, que antes estaba bajo el mar. En la costa de Montreuil existen formaciones rocosas que a primera vista parecen simples acantilados, pero en realidad son antiguos arrecifes de coral que alguna vez estuvieron completamente sumergidos bajo el océano. Con el paso de miles de años, movimientos tectónicos y cambios en el nivel del mar hicieron que estas estructuras emergieran, quedando expuestas al aire. Aún hoy se pueden observar patrones y formas típicas de coral fosilizado en la roca. Este tipo de fenómeno ofrece una ventana directa al pasado geológico del Caribe, mostrando cómo el paisaje actual es el resultado de transformaciones lentas pero constantes. Lo más sorprendente es caminar sobre estas formaciones y darse cuenta de que lo que hoy es tierra firme fue en otro tiempo un ecosistema marino lleno de vida, congelado ahora en piedra como una cápsula del tiempo natural. 20. El lago que cambia de frontera en Etang Somatre. En la zona fronteriza entre Haití y la República Dominicana, el Etang Somatre esconde un fenómeno poco conocido. Su nivel de agua fluctúa lo suficiente como para alterar ligeramente la línea natural que separa ambos países. Aunque las fronteras políticas no cambian oficialmente, el borde físico del lago sí lo hace. Durante temporadas de lluvias intensas, el lago puede expandirse varios metros, inundando áreas que en épocas secas quedan completamente expuestas. Esto ha provocado que ciertos caminos rurales y zonas agrícolas queden temporalmente cubiertos por agua salobre. Lo interesante es que este comportamiento ha sido documentado durante décadas, pero sigue siendo difícil de predecir con exactitud. Factores como precipitaciones, evaporación y filtraciones subterráneas influyen directamente en su volumen. Este fenómeno convierte al Etang Somatre en un ejemplo vivo de cómo la naturaleza puede desafiar las nociones humanas de límite y territorio, mostrando que incluso una frontera puede ser, en cierto modo, móvil. 19. La campana perdida de Milot, que aún resuena en la montaña. En las cercanías de Milot, no muy lejos de la famosa ciudadela, existe una historia persistente sobre una antigua campana colonial que habría sido ocultada o perdida en las montañas durante conflictos del siglo XIX. Lo curioso es que habitantes locales afirman haber escuchado sonidos metálicos en ciertas noches. Estos sonidos, descritos como golpes lejanos o vibraciones, suelen coincidir con cambios de temperatura o movimientos de aire en la zona montañosa. Algunos investigadores sugieren que podrían ser efectos acústicos producidos por rocas o estructuras antiguas. Sin embargo, la leyenda de la campana continúa viva y varias expediciones informales han intentado localizarla sin éxito. No se ha encontrado evidencia física concluyente, lo que mantiene el misterio intacto. Más allá de su veracidad literal,
literal, este fenómeno mezcla historia, acústica y tradición oral, convirtiendo a Milot en un lugar donde el pasado parece seguir resonando de formas inesperadas. 18. El puente natural oculto en las montañas de Kenskov. En las alturas frescas de Kenskov existe una formación rocosa poco conocida que funciona como un puente natural sobre un pequeño barranco. A diferencia de estructuras artificiales, este arco de piedra se formó por la erosión gradual del agua y el viento. El acceso al lugar no es sencillo, ya que se encuentra fuera de rutas turísticas y requiere atravesar senderos rurales poco señalizados. Esto ha contribuido a que permanezca prácticamente desconocido para visitantes. Lo impresionante es la estabilidad de la estructura. A pesar de su apariencia frágil, ha resistido décadas o incluso siglos de cambios climáticos sin colapsar. Su superficie muestra capas de roca erosionada que revelan su lenta formación. Para quienes logran encontrarlo, el puente no solo es una curiosidad geológica, sino también un punto de observación privilegiado del paisaje montañoso, ofreciendo vistas que rara vez aparecen en imágenes de Haití. 17. La zona donde la brújula falla en Morne Cabrit. En una región específica de Morne Cabrit, algunos visitantes han reportado comportamientos extraños en brújulas, que parecen desviarse ligeramente sin razón aparente. Aunque no es un fenómeno ampliamente estudiado, ha sido mencionado por guías locales. La explicación más probable apunta a la presencia de minerales ferromagnéticos en el subsuelo, capaces de interferir con campos magnéticos en pequeña escala. Este tipo de anomalías, aunque sutiles, pueden afectar instrumentos sensibles. Lo interesante es que no ocurre en toda la zona, sino en puntos muy concretos, lo que sugiere concentraciones localizadas de estos minerales. Esto hace que el fenómeno sea difícil de mapear con precisión. Para quienes dependen de orientación tradicional, este detalle puede pasar desapercibido, pero añade un elemento intrigante a un paisaje que ya de por sí es complejo y poco explorado. 16. El valle donde el eco regresa con retraso en Artibonite. En una sección aislada del valle del Artibonite existe un fenómeno acústico peculiar. El eco no regresa de inmediato, sino con un ligero retraso que desconcierta a quien lo experimenta por primera vez. Esto se debe a la forma del terreno, con colinas y superficies que reflejan el sonido en múltiples direcciones antes de devolverlo. En lugar de un eco directo, se produce una especie de rebote prolongado. Las condiciones ideales para percibirlo incluyen momentos de baja interferencia sonora, como al amanecer o al atardecer, cuando el entorno está más silencioso. En esos momentos, el efecto se vuelve mucho más evidente. Este detalle convierte al valle en un espacio donde el sonido se comporta de manera inesperada, transformando una simple palabra o grito en una experiencia sensorial única dentro del paisaje haitiano. 15. El islote que canta con el viento en Île de la Tortue. En la costa norte de Haití, cerca de Île de la Tortue, hay formaciones rocosas perforadas naturalmente por la erosión marina que producen sonidos cuando el viento atraviesa sus cavidades. No es un fenómeno constante, pero en días específicos se puede escuchar un silbido profundo que parece surgir del propio islote. Estas cavidades funcionan como tubos naturales de viento. Dependiendo de la velocidad y dirección del aire, el sonido cambia de tono, creando algo parecido a una nota musical prolongada. Algunos pescadores incluso identifican cambios climáticos por cómo suena la roca. Lo sorprendente es que este fenómeno ocurre en puntos muy concretos, casi como si la naturaleza hubiera afinado esos agujeros de manera precisa. No todas las rocas generan sonido, lo que hace que el lugar exacto tenga cierto carácter casi secreto. Para quienes lo experimentan, no se trata solo de un efecto físico, sino de algo que transforma completamente la percepción del entorno, como si el paisaje tuviera voz propia. 14. La playa luminosa de Port Salut en noches sin luna. En ciertas noches extremadamente oscuras, especialmente sin luna, algunas zonas de la costa de Port Salut presentan un fenómeno de bioluminiscencia. Al agitar el agua, aparecen destellos azulados provocados por microorganismos marinos. Estos organismos, conocidos como dinoflagelados,
árboles emiten luz como respuesta a estímulos mecánicos. Cada paso en el agua o movimiento de una ola puede generar un brillo fugaz que ilumina la orilla, aunque este fenómeno existe en otras partes del mundo. En Haití es poco documentado y ocurre solo bajo condiciones específicas de temperatura, salinidad y ausencia de contaminación lumínica. El resultado es una experiencia casi surrealista: caminar en el agua y ver cómo cada movimiento deja un rastro de luz, como si el mar reaccionara a tu presencia. 13. El árbol centenario que sobrevivió al terremoto de Léogâne. En las cercanías de Léogâne, epicentro del terremoto de 2010, existe un árbol de dimensiones imponentes que permaneció en pie tras el desastre. Mientras muchas estructuras colapsaron, este árbol resistió intacto. Se trata de una especie local con raíces profundas y extendidas, lo que probablemente le permitió absorber mejor las vibraciones del suelo. Su supervivencia ha sido objeto de interés tanto científico como simbólico. Con el tiempo, el árbol se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad, representando resistencia y continuidad en medio de la destrucción. Algunos habitantes incluso lo consideran un símbolo de protección. Más allá de su historia, observarlo hoy es enfrentarse a un testigo silencioso de uno de los eventos más impactantes del país, recordando la fuerza de la naturaleza en todas sus formas. 12. La grieta gigante de Gros Morne que divide la montaña. En la región de Gros Morne existe una enorme fisura que atraviesa parte de una formación montañosa, como si la tierra se hubiera abierto en dos. Esta grieta no es superficial, sino lo suficientemente profunda como para no verse completamente desde arriba. Se cree que su origen está relacionado con movimientos tectónicos antiguos, posiblemente amplificados por actividad sísmica a lo largo del tiempo. Las lluvias también han contribuido a ensancharla mediante erosión constante. Lo impactante es que, en ciertos tramos, la grieta es tan estrecha en la superficie que pasa desapercibida, pero se abre en profundidad, creando un vacío oculto bajo los pies. Este tipo de formación genera tanto fascinación como precaución, ya que demuestra cómo el terreno puede esconder estructuras enormes que no son evidentes a simple vista. 11. El manantial que cambia de temperatura en Tomonde. En la región de Tomonde hay un manantial conocido por variar su temperatura sin una causa evidente inmediata. En ciertos momentos del día, el agua puede sentirse templada, mientras que horas después se vuelve notablemente más fría. Este fenómeno podría estar relacionado con la mezcla de corrientes subterráneas de diferentes profundidades, donde el agua más caliente asciende en determinados momentos debido a cambios de presión interna. Lo curioso es que estas variaciones no siempre siguen un patrón claro, lo que ha llevado a interpretaciones tanto científicas como tradicionales dentro de la comunidad local. Para quienes lo visitan, la experiencia es desconcertante. Sumergir la mano y notar un cambio repentino convierte algo tan simple como agua en un fenómeno difícil de anticipar. 10. La isla que se está partiendo lentamente en Callemites. En el archipiélago de Callemites, frente a la costa suroeste de Haití, hay evidencia visible de fracturación progresiva en ciertas zonas de la isla principal. No se trata de una grieta puntual, sino de un conjunto de fisuras que, con el paso de los años, parecen expandirse lentamente debido a la combinación de erosión marina y actividad tectónica leve. Lo más inquietante es que algunas de estas grietas atraviesan áreas donde viven comunidades locales, lo que ha obligado a ciertos habitantes a desplazarse gradualmente tierra adentro. Aunque no hay un colapso inminente documentado, el terreno muestra señales claras de debilidad estructural en puntos específicos. Estudios geológicos limitados sugieren que la base de la isla está compuesta por materiales sedimentarios relativamente frágiles, lo que la hace más susceptible a la acción constante del oleaje y a movimientos sísmicos menores que, acumulados, generan estas separaciones. Este fenómeno convierte a Callemites en un ejemplo silencioso de cómo el territorio haitiano no es estático, sino que está en transformación constante, incluso en lugares donde a simple vista todo parece estable. 9. El túnel natural de lava fosilizada en Dame Marie. En las cercanías de Dame Marie se han identificado formaciones rocosas que sugieren la existencia de antiguos tubos volcánicos, ahora completamente solidificados. Aunque Haití no es conocido por actividad volcánica reciente, estas estructuras apuntan a un pasado geológico más complejo. Estos túneles se formaron cuando flujos de lava superficial se enfriaron por fuera mientras el interior seguía fluyendo, dejando conductos huecos que
que con el tiempo quedaron fosilizados. Hoy en día, algunos de estos pasajes pueden recorrerse parcialmente, aunque su acceso es limitado. Lo más impresionante es la textura interna de estas formaciones, paredes lisas, curvas orgánicas y patrones ondulados que reflejan el movimiento de lava hace miles o incluso millones de años. Este tipo de estructura es extremadamente raro en el Caribe, lo que convierte a Dame Marie en un punto clave para entender procesos geológicos poco asociados con la imagen tradicional de Haití. 8. El acantilado que llora agua en Ans-Dai-Nold. En ciertas zonas de Ans-Dai-Nold hay acantilados donde pequeñas corrientes de agua emergen directamente de la roca, como si ésta estuviera sudando o llorando. Este fenómeno ocurre incluso en ausencia de lluvia reciente. La explicación radica en la filtración de agua a través de capas porosas de roca que acumulan humedad durante periodos lluviosos y la liberan lentamente con el tiempo. Esto crea hilos de agua constantes que descienden por la superficie. Lo fascinante es que, en algunos puntos, estas filtraciones forman patrones visuales que parecen lágrimas descendiendo por la pared rocosa, dando al paisaje un aspecto casi emocional o simbólico. Además, estas microcorrientes contribuyen a la formación de musgos y vegetación específica que solo puede sobrevivir en condiciones de humedad constante, creando pequeños ecosistemas verticales. 7. El campo de rocas afiladas como cuchillas en Plató Central. En una zona poco transitada del Plató Central, existen formaciones kársticas extremadamente erosionadas que han dado lugar a un terreno cubierto de rocas puntiagudas, conocidas localmente como dientes de piedra. Estas estructuras se forman por la disolución irregular de la piedra caliza, donde el agua erosiona más ciertas partes que otras, dejando bordes afilados que pueden ser peligrosos para caminar sin protección. Lo impactante es que el terreno completo se convierte en una especie de laberinto natural de superficies cortantes, donde cada paso debe ser calculado con precisión. Este tipo de paisaje es más común en regiones específicas del sudeste asiático, lo que hace que su presencia en Haití sea especialmente inusual y poco conocida. 6. El río que desaparece completamente en Hinche. Cerca de Hinche hay un río estacional que, en ciertos tramos, desaparece por completo bajo tierra, como si se evaporara. En realidad, el agua se filtra en el subsuelo a través de grietas y cavidades. Este fenómeno es típico de terrenos kársticos, donde la piedra caliza permite la infiltración rápida del agua, creando ríos subterráneos que pueden reaparecer kilómetros más adelante. Lo desconcertante es que, para alguien que sigue el curso del río, este parece simplemente terminar sin explicación visible, lo que genera una sensación casi irreal. Este comportamiento hidrológico demuestra cómo el sistema de agua en Haití es mucho más complejo de lo que sugieren los mapas superficiales. 5. La montaña que genera su propio clima en Pic Macaya. En el Pic Macaya, una de las elevaciones más altas de Haití, ocurre un fenómeno atmosférico tan marcado que muchos científicos lo consideran un microclima autosostenido. No es simplemente una montaña alta, su posición, orientación y masa vegetal hacen que interactúe con las corrientes de aire de forma única, obligando a masas de aire húmedo a elevarse constantemente. A medida que ese aire asciende por sus laderas, la temperatura desciende rápidamente, provocando condensación casi inmediata. Esto da lugar a la formación de nubes densas que, en muchos casos, envuelven completamente la cima durante horas o incluso días, mientras que a pocos kilómetros de distancia el cielo puede estar completamente despejado. Esta diferencia tan brusca convierte a Macaya en una especie de isla climática dentro del propio país. Lo más impresionante es que este sistema genera precipitaciones frecuentes sin necesidad de grandes tormentas regionales. La humedad atrapada se transforma en lluvias constantes o en una niebla tan densa que actúa como fuente de agua para el ecosistema. Este fenómeno alimenta riachuelos, mantiene suelos fértiles y sostiene especies que no podrían sobrevivir en condiciones más secas. Para quien asciende la montaña, la experiencia es radical. En cuestión de minutos se puede pasar de calor tropical a un ambiente frío, húmedo y cubierto de neblina. Es como atravesar fronteras invisibles, donde el clima cambia sin transición gradual, reforzando la idea de que en Haití existen mundos completamente distintos superpuestos en un mismo territorio. 4. El cráter oculto bajo vegetación en Fond de Blancs. En la región de Fond des Blancs se encuentra una formación que, a simple vista, pasa completamente desapercibida, una depresión circular cubierta por vegetación densa que oculta su verdadera naturaleza. Solo desde vistas elevadas o mediante análisis
análisis topográficos, se puede apreciar que no es una simple irregularidad del terreno, sino una estructura con una geometría sospechosamente precisa. Algunos geólogos han planteado la posibilidad de que se trate de un antiguo cráter, ya sea producto de un impacto o de procesos geológicos internos poco comunes en la región. Lo que refuerza esta teoría es la diferencia en la composición del suelo dentro de la depresión, que presenta características químicas y físicas distintas a las del entorno inmediato. Además, la vegetación dentro del área tiende a ser más densa y ligeramente diferente en especies, lo que sugiere que el suelo retiene humedad de manera distinta o que su composición favorece otro tipo de crecimiento. Este detalle, aunque sutil, ha llamado la atención de investigadores que ven en el lugar un laboratorio natural. Lo más inquietante es que, al estar completamente integrado en el paisaje, la mayoría de las personas camina sobre sus bordes sin darse cuenta de que está frente a una estructura geológica potencialmente extraordinaria. Es un recordatorio de que algunos de los fenómenos más raros no son visibles a simple vista, sino que requieren una mirada más profunda para ser comprendidos. 3. La cueva que emite aire caliente en Bauruco haitiano. En una zona montañosa cercana a la frontera sur, en el área vinculada al macizo de Bauruco, existen cavidades que expulsan aire notablemente más cálido que el ambiente exterior. Este fenómeno no es constante en todas las cuevas, sino en puntos muy específicos, donde las condiciones subterráneas permiten esta circulación inusual. La hipótesis más aceptada es que se trata de un sistema de ventilación natural conectado a cavidades profundas, donde el aire se calienta ligeramente debido a la presión, la falta de circulación externa y posibles gradientes térmicos del subsuelo. Cuando ese aire encuentra una salida, emerge creando una corriente perceptible. Lo impactante es la experiencia directa. Al acercarse a la entrada de estas cavidades, el cambio de temperatura es inmediato y claro, como si alguien hubiera encendido una fuente invisible de calor en medio de la montaña. No es un calor extremo, pero sí lo suficientemente distinto como para romper completamente con la expectativa ambiental. Este fenómeno sugiere que el subsuelo haitiano es mucho más activo y complejo de lo que se percibe en la superficie. No necesariamente implica actividad volcánica actual, pero sí revela dinámicas internas que aún no han sido completamente estudiadas ni documentadas. 2. El punto donde dos corrientes marinas chocan en Golfo de Gonab. En el Golfo de Gonab existe un fenómeno oceánico que solo es visible para quienes prestan atención a los detalles. Zonas donde dos corrientes marinas se encuentran y generan una frontera natural en la superficie del agua. No es una línea fija, sino un límite dinámico que cambia con el tiempo y las condiciones del mar. Estas corrientes pueden diferir en temperatura, salinidad y velocidad, lo que provoca que al encontrarse no se mezclen de inmediato. En lugar de eso, crean una especie de costura visible en el océano, donde el color del agua puede variar ligeramente de un lado a otro. Para pescadores locales, estas zonas son extremadamente valiosas, ya que la interacción entre corrientes concentra nutrientes y atrae peces. Saber identificar estas líneas en el agua puede marcar la diferencia entre una jornada productiva y una completamente vacía. Desde una perspectiva visual, el fenómeno es fascinante. El mar parece dividido en dos realidades que coexisten lado a lado. Es una prueba de que incluso en algo aparentemente uniforme como el océano, existen estructuras invisibles que definen su comportamiento. 1. La zona donde el suelo vibra sin terremoto en Grand Anse. En ciertas áreas rurales de Grand Anse, habitantes han reportado durante años una sensación extraña, vibraciones leves en el suelo que no coinciden con registros sísmicos oficiales. No se trata de terremotos perceptibles a gran escala, sino de movimientos sutiles, casi como un pulso bajo la tierra. Estas vibraciones podrían estar relacionadas con múltiples factores, desde el flujo de agua subterránea en cavidades profundas hasta pequeños colapsos internos en terrenos kársticos. También se considera la posibilidad de microajustes tectónicos que no alcanzan la magnitud suficiente para ser registrados ampliamente. Lo más inquietante es la experiencia directa. Quienes lo han sentido describen una vibración breve pero clara, como si el suelo respondiera momentáneamente a una fuerza invisible. No hay ruido fuerte ni señales visuales, solo esa sensación física difícil de explicar. Este fenómeno encapsula perfectamente la esencia geológica de Haití.
Un territorio activo, cambiante y en constante movimiento, donde incluso lo que parece sólido puede estar dinámicamente vivo bajo la superficie, recordando que aún queda mucho por entender del país. ¿Qué te han parecido estos 35 puntos del mapa haitiano que toda persona haitiana debería conocer?